Hoy tengo el gusto de saludar nuevamente a Juana Afanador, socióloga, feminista, experta en los temas urbanos, y a Silvia Chávez, también feminista, filósofa. Las tuvimos hace muy poco en un episodio reciente de Así está la vaina, conversando sobre el tema de política, racismo y machismo en Colombia. Y hoy vamos a conversar de un tema asociado a este. Es imposible no seguir conversando sobre las elecciones, precisamente porque en muy pocos días los colombianos y colombianas vamos a elegir el próximo presidente del país. Y bueno, en esta segunda vuelta tenemos a dos candidatos, a Gustavo Petro y a Rodolfo Hernández. Las encuestas más recientes muestran un empate técnico entre los dos y bueno, son unas elecciones muy competidas. Bienvenidas a este espacio, un gusto tenerlas de nuevo. Un gusto, Juana, y un gusto, Mariana, estar aquí de nuevo para hablar de este tema tan emocionante y tan agridulce al mismo tiempo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, como siempre, Mariana, por la invitación y pues un gusto siempre estar aquí con Silvia en este espacio que nos abre el IEPRI. Quiero que iniciemos esta conversación con una pregunta sobre las fórmulas vicepresidenciales. Gane quien gane estas elecciones, Colombia tendrá por primera vez a una vicepresidenta afrocolombiana, ya sea la activista Francia Márquez, la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, el candidato de izquierda, o Marlene Castillo, la fórmula de Rodolfo Hernández. Y aquí la pregunta con la que quiero abrir es, ¿qué representa este hecho para la política colombiana? Y más allá de esto, ¿qué representa o cómo puede ser leído por el movimiento feminista y por las feministas en el país? Tenemos una candidata vicepresidencial que se reivindica y que hace parte del proceso de las comunidades afro en Colombia, que ha luchado y se define como antirracista, como feminista y que ha hecho parte activa del movimiento social afrocolombiano, ¿no? Y del Pacífico colombiano. Tenemos por otro lado una candidata a la vicepresidencia que hemos escuchado poco, que ni siquiera sabemos si se reivindica, se reconoce como parte de la comunidad afro, si ha trabajado en estos procesos y si ha hecho parte de estos procesos. Entonces ahí hay una diferencia muy grande entre las dos candidatas. El otro punto es que Francia Márquez, por ejemplo, se define y reivindica constantemente en sus luchas la lucha feminista. Marlene, la candidata que pues una vez más insisto en que no la hemos podido escuchar, la voz que más se escucha es la voz del candidato Rodolfo Hernández y la de su mujer y su fórmula vicepresidencial muy poco. También creo porque es una persona que acaba de llegar al ámbito político, como él mismo contó y ella misma contó, ellos se conocen hace 4 meses, porque él hizo una convocatoria abierta con una descripción de una mujer afro que venga del mundo de la academia, de tal edad, para poder conseguir vicepresidenta. Y ella llegó a través de un conocido, Rodolfo Hernández, y de ella. Entonces, bueno, es alguien que no ha estado en el campo político, que viene del campo universitario, y que dentro de su relación con el movimiento social es más bien inexistente y que se ha definido como provida, es decir, que por ejemplo está en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces digamos que hay dos mujeres, pero que son opuestos, ¿no? Son dos opuestos y dos polos totalmente distintos que reivindican cosas totalmente distintas. Es interesante que Francia, pues sí, viene, es una persona que viene de los procesos de las comunidades afro. En Colombia reivindica esto, mientras que la otra mujer no. Entonces están como esos dos aspectos, las dos caras de este país, del país de la lucha del movimiento social y del país que busca blanquearse también para ser parte del establecimiento. Y es un poco esas dos caras en este momento que tenemos de la moneda de nuestras dos candidatas a la vicepresidencia de la República. El peso que tiene, que tendría una vicepresidencia de Francia Márquez frente a una mujer cuota, que en este caso ya no solamente cuota como mujer, sino cuota afro, que vimos que hizo parte de todas las candidaturas presidenciales. También la de Fajardo tuvo su cuota afro. Y yo quisiera solamente agregar que se ha prestado más atención
a lo que dice Hernández, pues con respecto a estas afirmaciones tan polémicas sobre su relación con que de algún modo demuestra el tipo de relación que él sostiene con las mujeres, ¿no? Y se ha prestado más atención a lo que dice Hernández sobre el hogar como el lugar de la mujer, que a lo que señala sobre el papel subordinado de la mujer a la figura masculina. Siempre se ha dicho como nos desgastamos tratando de reivindicar el hogar y eso se presta para que algunas feministas de centro incluso hayan salido a defenderlo diciendo que lo que él dice no es reflejo de su sentir machista porque le dio la empresa a la esposa para que la administrara. Otras feministas han incluso dicho que lo que había detrás de esa forma muy torpe de hablar era una reivindicación de las labores de cuidado y que lo que le está destacando es que las mujeres deberían poder también dedicarse a las labores de cuidado. Eso no es lo que está en el centro de la discusión. Lo que es problemático es que él dice que el lugar de las mujeres es la casa, porque la mujer se ve como invasiva en el espacio político, porque la gente siente que votó por el marido. Y esto lo que hace es poner a las mujeres en una situación de subordinación que va en contra de toda la lucha feminista. Otra de las reivindicaciones de Rodolfo Hernández por parte de un feminismo que a mí me parece muy cuestionable es que en su gabinete hay mujeres. Claro que hay mujeres trabajando con él. Es que lo que las mujeres estamos alegando no es que no nos den trabajo, es que nuestro trabajo se ve invisibilizado. Y en esa defensa hay un desconocimiento de precisamente esa lucha feminista por la invisibilización del trabajo femenino que toda la vida hemos hecho las mujeres. Entonces, argumentar que Hernández no es machista porque tuvo mujeres trabajando en su alcaldía y tiene una mujer de vicepresidencia pierde de vista que no se trata de que no nos den trabajo, sino que el trabajo que hacemos muchas veces se hace detrás de un hombre que recoge el crédito de nuestro trabajo bien hecho. Y en esa ventriloquía del presidente, me parece que el silencio, yo quisiera ver más a Marielena Castillo, y estuve buscando intervenciones de ella porque quiero oírla hablar, pero en esa ventriloquía que él manifestó en ese audio que muchos conocemos, lo que se ve es un reflejo de lo que es la fórmula vicepresidencial y el lugar que él considera que las mujeres deben ocupar en su gobierno. Usar el trabajo y las ideas de las mujeres, pero siempre pues teniendo en cuenta que el que se lleva el crédito y el que va a ocupar el cargo de decisiones políticas es Rodolfo Hernández. Ante eso, Francia tiene una voz propia. Tiene tanto una voz propia que su posición frente a César Gaviria, por ejemplo, se dio a un costo político muy grande para Petro. Y Petro salió a decir, sin por eso tratar de decir que Petro es el hombre más desconstruido del universo, Petro salió a decir que su vicepresidenta es una persona con derecho propio, es un sujeto político independiente de él. Y eso marca una enorme diferencia entre esas dos fórmulas vicepresidenciales. Acá lo que vemos también en esta segunda vuelta electoral es que uno de los votos decisivos es el voto de las mujeres. Sí, claramente vemos eso. Y uno de los temas, y el voto femenino es precisamente uno de los temas que permea esta campaña, ¿sí? El papel de las mujeres en la política, el papel de las mujeres en el espacio público, el papel de las mujeres en los programas y en las propuestas de cada uno de estos dos candidatos. Hace pocas semanas, varias organizaciones feministas organizaron el primer debate feminista en Bogotá, al que invitaron a los dos candidatos. Solo Gustavo Petro apareció allí. No es raro incluso que Rodolfo Hernández no hubiera asistido, ¿sí? Porque esa es incluso una de sus estrategias, no aparecer en público, no participar en los debates, no conceder entrevistas. ¿Qué impresiones les dejó a ustedes este debate, entre comillas, o esta entrevista a Petro sobre temas claves como el trabajo, el cuidado, que ya mencionó Silvia, sobre los derechos económicos, sobre los derechos sexuales y reproductivos y pues, sobre la misma participación política? Prefiero mencionar brevemente mis impresiones que están divididas entre mi sentir como votante que ve en Petro a una opción mucho menos aterradora
con sus vicios, con los vicios machistas que tiene la izquierda en Colombia, y que ameritan mucha reflexión por parte de la izquierda si queremos, si llegamos al poder y si queremos sostenernos en el poder, necesitamos una renovación de ese patriarcado, del patriarcado histórico. Quiero empezar por ahí. Entonces, estoy decidida entre mi situación de votante de izquierda de toda la vida, que conoce cómo ha sido la persecución ideológica, pero además violenta de la izquierda de toda la vida, y es una persecución que en su nivel ideológico se da siempre en los medios de comunicación. A lo que voy es que uno puede preguntarse si esto, para empezar, fue un debate, teniendo en cuenta que el contrincante político no estuvo presente, y uno también puede preguntarse si fue un debate, si fue feminista. Por el lado de feminista crítica, encuentro pues una enorme ausencia de mujeres que hacen luchas territoriales, de mujeres minoritarias en el debate. Como electorado de izquierda, agradecí y como pensando en que en este momento nuestra preocupación es la propaganda política que desactive el miedo a la izquierda, que fue también, que ha sido una de las armas electorales más fuertes del establecimiento y del extremo centro de derecha. Me parece importante que, teniendo en cuenta que solamente que Gustavo Petro tuvo el respeto con los votantes y con las feministas de asistir al debate, no le dieran tan duro. Pero realmente sí podemos preguntarle si las preguntas podrían haber sido un poquito más puntillosas. No sé si ese sea el adjetivo, pero por ese lado se quedaron cortos. Agradecí que no le dieran duro, teniendo en cuenta que fue lo único que fue al debate. Y agradecí que no le dieran duro para que el mainstream político no se pegara de eso para empezar a distribuir la idea de que Petro es enemigo de las mujeres. Petro hace parte de un movimiento, ha sido el líder de un movimiento en el que las feministas hemos sido bastante críticas por episodios y por la lucha interna del feminismo y de los feminismos dentro de la izquierda colombiana, ¿no? El campo político es un campo diseñado por hombres para ellos mismos. Entonces, digamos que las tensiones al interior de los movimientos y partidos políticos de las feministas con los líderes de estos partidos como Gustavo Petro han sido largas y han sido duras. Entonces hay un punto positivo, es que pues Petro poco a poco ha ido aprendiendo. Le falta claramente, pero ha ido aprendiendo. Y ha ido aprendiendo más que feminismo. Él es muy inteligente reconociendo las luchas de las mujeres, no de las feministas. Que esa es una diferencia que hay que hacer. Entonces digamos que en ese aspecto él tiene clarísima la redistribución, el reconocimiento, ¿no? Ha ido aprendiendo, y creo que eso también se da gracias a Ángela María Robledo hace 4 años, y ahora gracias a Francia Márquez, que hace un proceso y una lucha de muchas compañeras dentro de la izquierda pujando y dando esas peleas para que dentro del campo político, por ejemplo, el sistema integral de cuidado sea un compromiso importante, ¿no? Que ya hay que reconocer. El otro punto es que ser mujer no es ser feminista. Entonces digamos que estos encuentros, estos debates quedan en un sector en el que ya el voto de Petro o por Petro es casi seguro. Y más que por Petro, por Francia Márquez y por lo que ella representa y su cercanía con el movimiento feminista y todas las luchas que ella encarna ahora como futura vicepresidenta de la República, si todo sale bien, y esperemos que sea así. Entonces ahí hay una pregunta y un análisis que también tienen que hacerse y que tenemos que hacernos las feministas de izquierda, las militancias de los partidos, y es en las últimas grandes encuestas de estas elecciones, la población habilitada para votar, la mayoría somos mujeres, ¿no? Ahí es donde nuestro voto decisivo. Y en las encuestas, una de las preguntas fundamentales sobre los temas que le importan a las mujeres y que le importan a los hombres, pues resulta que la gran preocupación de las mujeres es la economía y la gran preocupación de los hombres es la corrupción. Y vemos todas las campañas de Rodolfo, la de Petro, enfocadas en hablar de corrupción
y no de hablar de economía, que es el tema que nos interesa a las mujeres votantes de todas las categorías. En la encuesta está muy claro las cifras y la importancia de este tema. Entonces a mí sí me generó un sabor agridulce que en un debate, un encuentro feminista con Gustavo Petro, se hablara en términos de, no, háblenos sencillo porque nosotras no entendemos de economía. Resulta que es una de las grandes preocupaciones de las mujeres urbanas, de las mujeres rurales. Entonces es esa subestimar ciertos temas por ser temas masculinizados, genera un cambio en el discurso que no necesariamente sea lo que queremos y lo que les interesa escuchar a las mujeres en este momento, ¿no? Entonces también creo que ahí vale la pena una reflexión sobre el feminismo y cierto feminismo que ya tiene ciertos prejuicios sobre lo que piensan las mujeres que no son feministas, ¿no? Entonces que también es ahí una reflexión importante. Creo que Petro la juega muy bien y creo que Petro lo ha sabido explicar muy bien cuando habla de economía del cuidado, cuando habla de las pensiones, cuando habla de la renta básica para las mujeres cabeza familia, cuando habla de eso, de pensiones para las mujeres de la tercera edad, que somos las mujeres somos las que menos nos pensionamos en este país. Entonces la necesidad de enfocar eso y todos estos temas, ¿no? Que son muy importantes, que son asequibles y que son las grandes preocupaciones de la mayoría de las mujeres en Colombia, pero que no se tocan por miedo y por la subestimación, que es que las mujeres somos brutas, las mujeres no entendemos de economía. Entonces creo que es un punto ahí, una autocrítica que hay que hacerse, un análisis bien interesante frente a esos temas, frente a que un debate, un encuentro feminista atraviesa muchos temas y es totalmente integral y atraviesa la economía, atraviesa la salud, atraviesa la infraestructura y atraviesa una cantidad de preocupaciones, y como romper también todos los prejuicios frente a los intereses de las mujeres que no se reivindican o no se reconocen como feministas. Entonces hubiera sido más interesante, yo creo que una charla más amplia, ¿no? Feministas, pero feministas invitando también a otras mujeres, feministas invitando también, vimos finalmente a unas mujeres bogotanas, clase alta, entrevistando al candidato. Entonces también hubiera sido que la conversación demostrara la diversidad que reivindica el pacto histórico y que reivindica el movimiento feminista también. Y con una ligereza muy propia de las posibles preocupaciones de ese tipo de feminismo, ¿no? Como las alusiones a, por ejemplo, cuando estaban enmarcando la pregunta, ¿quién sería más probable que revise el horóscopo en las mañanas? Cuando le estaban dando instrucciones sobre las paletas. Creo que esa ligereza también le hace daño a ciertos feminismos. Y pues, ¿no? Y pues yo reviso el horóscopo, claramente, pero teniendo en cuenta el estado de cosas en que nos encontramos, se necesitaba también una plataforma que no reprodujera ciertas preconcepciones como la que tú mencionas de a las mujeres no nos interesa la economía. Porque pues bien podemos llegar a las mujeres no nos interesa la política, nosotros tenemos también un interés muy ocasional en la política. Por favor, explíquenos por qué necesitamos una cápsula explicatoria. Quiero unir dos preguntas que tenía por separado, pero creo que se presta para unirlas y son las preguntas acerca del centro, de cómo está el centro y de cómo quedó el centro después de esta primera vuelta, después de la disolución de la coalición del centro, la coalición Centro Esperanza. Pero quiero también unir esta pregunta sobre el centro y el papel del centro en la contienda electoral con la pregunta acerca de la petrofobia y la pregunta también acerca de esta Rodolfoneta. Lo que vimos en estas semanas previas a la segunda vuelta electoral es que muchos del centro se sumaron a esa Rodolfoneta. Y la pregunta amplia es, ¿qué nos dice esto sobre los líderes políticos del centro? O en otras palabras, ¿qué nos dice esto también sobre la misma salud del centro en un país como Colombia y las responsabilidades que decide asumir o que en efecto decide evitar? Voy a utilizar una palabra terrible, pero el centro se desmembró.
se atomizó, se desmembró y quedó totalmente disperso. No fue capaz de llegar a un consenso frente a la segunda vuelta, frente a sus alianzas, lo que quiere decir que programáticamente estaba muy débil. Lo que quiere decir que si no hay un consenso frente a las ideas, frente a las propuestas, pues hace que se disperse y que se vaya una parte, por ejemplo, para donde que se suba la Rodolfoneta, como lo hicieron algunos líderes como Amaya, como Catalina Ortiz, que son líderes del centro y, por ejemplo, del Partido Verde, que han estado de todas formas muy relacionados con los grandes capitales, con las grandes fortunas, con los grandes terratenientes y finalmente con el status quo, que no quieren que cambie. Entonces hay, por ejemplo, Catalina Ortiz es muy cercana a Eder, gran familia, gran dueña de explotaciones de caña en el Valle del Cauca, que representan al fin y al cabo un ala conservadora del Partido Verde, pero a su vez muy cercana a Sergio Fajardo. Y digamos que el resto, Alejandro Gaviria llega a la Petroneta. Catherine Miranda, que no es sorprendente, India Asprilla, que tampoco sorprende, Ariel Ávila, pues como que siempre han estado más cerca de la izquierda que la derecha, pero esto hace que ese centro, esa heterogénea del centro, pues hace que eso se disperse necesariamente, ¿no? Y pues que no sea una sorpresa. El centro, en este momento, creo que lo representan muy bien Sergio Fajardo y Jorge Enrique Robledo. Un centro desesperado, un centro perdedor, pero queriendo jugar como si fuera ganador, un centro totalmente desubicado y un centro que no supo leer el país, que no supo leer las necesidades, las inquietudes, las preocupaciones y el momento que estábamos viviendo. Un centro muy narciso, un centro mirándose el ombligo y un centro que no puede discutir con el otro, con el diferente, lo que hace que el centro sea convertido en un espacio totalmente sectario y desconectado, y es una tristeza que personajes como Robledo, que han sido importantes congresistas, terminen pues en una campaña peleando por un acta de nacimiento, que pues es profundamente lamentable en un país en el que estamos y llevamos un año de estallido social, en el que las masacres, pues desde que llegó el gobierno Duque, no han parado, sino que han aumentado, y en una crisis económica con una deuda externa alucinante. Entonces es un país en crisis en el que un sector del centro prefiere lavarse las manos e irse a ver ballenas, otro subirse en la Rodolfoneta, un señor admirador de Hitler, antiderechos, que es ventríloco de su asesor, de su publicista, que es totalmente una irresponsabilidad enorme, y un sector que sí se subió desde temprano al pacto histórico, a jugársela por ahí. Entonces es un centro que yo creo que está destinado a desaparecer y que se tendrá que reconfigurar de alguna manera, pero que no le alcanza el tiempo para el 2023 de todas formas. También tenemos que hablar de un centro al que le hace la tarea al candidato más cuestionable, demostrando uno de los defectos que mostró el centro, que es la superioridad intelectual de los tecnócratas y una superioridad moral que hace que no tomen posición en un momento en que el país está pidiendo que tomen posición frente a problemas de desigualdad estructural que ya no dan espera. Un centro además muy personalista y muy fiel a un capital electoral que va por esa consigna de cualquiera menos Petro. Y con esto me uno, con esto como que hilo la idea de la campaña contra Petro y las recientes filtraciones de los petrovideos. Más allá de que las cosas que aparecen en esos videos son cosas feas, como son las estrategias de campaña,
¿sí? La política no es una cosa, no es bonita, y claramente una cosa es la propaganda política, y la propaganda política, que es la que sale y mueve emociones, y mueve las emociones del público para que voten por un proyecto político, y otra cosa son las campañas. Desafortunadamente no tenemos filtraciones no tenemos videos filtrados de las campañas de Fajardo ni en la campaña de Ingrid Betancourt en su momento antes de que se uniera el centro, pero yo creo que en esas estrategias de campaña podríamos encontrarnos con el tema de tenemos que movilizar el miedo a convertirnos en Venezuela, tenemos que movilizar la idea de que Petro y la izquierda dan miedo, tenemos que movilizar el discurso de que si la izquierda llega al poder, nos vamos a ir, los empresarios se van a ir acá. Yo creo que en esas estrategias de campaña, en esas reuniones de campaña que no existen y que no se infiltraron, aparecerían cosas perversas como la cláusula Petro. Y resulta que entonces aparece Fajardo nuevamente, un líder del centro completamente personalista, para cuya noble y delicada existencia, la forma en que se hace política, o sea, él sale diciéndonos que es que se puede hacer política de otra forma, que son criminales que usan todas las formas de lucha. Perdón, pero Fajardo no es el líder de un movimiento al que le hayan aniquilado a todos sus integrantes. La izquierda ha sido, o sea, la persecución de la izquierda, y con esto, claro, siempre me van a decir que soy petrista. Yo no soy petrista, tengo también, voto por Petro, voté en la primera vuelta, soy una persona que ha votado siempre por la izquierda, porque creo en el proyecto político de la izquierda, y creo que hay algo que es impresionante de notar, y es como las personas que hacemos parte de la izquierda y hemos votado por la izquierda, siempre hemos sabido que en el momento en que necesitamos garantizar cosas que para la izquierda son importantes, como la protección de los acuerdos de paz, nosotros votamos por la reelección de Santos. Y teníamos los mismos reparos. A mí no me hacía feliz. Después salí gratamente sorprendida con algunas de las cosas que hizo Santos, pero yo no estaba feliz de estar votando por el ministro de Defensa de los falsos positivos. Pero sabía que era la decisión más correcta. Y a mí me parece, como votante de izquierda, como parte del electorado de la izquierda, ese movimiento hacia la izquierda me parece que es simplemente algo que hace parte de las democracias, sobre todo en las segundas vueltas. O sea, nadie está... En la segunda vuelta uno normalmente vota por la opción que le parece más cercana a sus propios principios. Y lo que hemos notado en el centro que buscó hacerle la tarea a Rodolfo Hernández para suavizar su discurso y para hacerlo pasar como alguien menos amenazante para las instituciones, para las relaciones con las cortes, para las relaciones internacionales de Colombia, habla muy mal del centro, pero habla muy mal también de unos líderes que están muy comprometidos con un capital electoral que demonizan a la izquierda y que han encontrado siempre la forma de hacer que la izquierda no llegue al poder en este país. Y eso es profundamente antidemocrático. Quiero que por favor cerremos brevemente con una pregunta, digamos, de prospectiva, si la queremos llamar de alguna forma. La había planteado de una forma muy amplia, como en términos de cambio, que es una bandera de ambos candidatos. ¿Qué pasará si gana el uno o el otro? ¿Qué pasará si gana Gustavo Petro o Rodolfo Hernández? ¿Cómo creen que serán esos dos escenarios? Pero quiero acotarla al tema precisamente de los derechos y las luchas de las mujeres, derechos obtenidos gracias también a las mismas luchas del movimiento feminista. ¿Cuáles serán esos dos escenarios si gana uno, si gana otro, en términos de reivindicación y de derechos de las mujeres en el país? ¿Qué creen? Hay un ejemplo muy básico y es en el programa de Rodolfo Hernández. Su programa tributario es bajar el IVA del 19 al 10%. La bajada al 10% implica que más productos tendrían IVA del 10%, productos que en este momento no tienen IVA, porque su propuesta es que desde la cadena, desde el principio de la cadena productiva, empieza a haber IVA de 10%. Esto, por ejemplo, impactaría y volveríamos a tener impuestos en las toallas higiénicas, tampones y todos los productos que nosotras tenemos que utilizar sí o sí.
En cuanto a la sentencia de la Corte frente a la interrupción voluntaria del embarazo, su vicepresidenta Marilén ha expresado que ella es pro vida. Entonces ahí puede haber unas tensiones muy importantes frente a reconocer nuestros derechos y las políticas de salud necesarias para poder implementar y para poder acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces ahí esos son dos ejemplos que nos demuestran que con Rodolfo Hernández nuestros derechos conquistados hasta ahora irían para atrás. Son hechos y de aquí para adelante hay varios ejemplos en que no tiene una propuesta de economía del cuidado, no tiene una propuesta de redistribución, no tiene una propuesta pensional que beneficie a la tercera edad de las mujeres. Su propuesta de renta básica que copió de Petro y publicó en Twitter no está en el programa de gobierno con el que inscribió su candidatura oficialmente. Entonces este señor claramente es un mentiroso, es un mitómano comprobadísimo que no tiene ni entiende estos temas. Gustavo Petro no es un feminista, le cuestan enormemente los temas de género, no se siente cómodos con ellos y es muy evidente. Simplemente el hecho de estar rodeado de hombres en su círculo más cercano alrededor de la campaña, pero por lo menos entiende la necesidad de los derechos básicos de las mujeres y de las poblaciones LGBTI. Entiende la necesidad de un sistema del cuidado, entiende la necesidad de darle poder a las mujeres, poder económico, a través de la renta básica, a través de las pensiones, a través del reconocimiento del trabajo no remunerado, lo que hace que vaya y sea necesario y en su programa una política de cuidado y una política redistributiva como política de Estado. Entonces ya ahí hay una enorme diferencia entre el uno y el otro. Entonces eso sí está clarísimo. Con Gustavo Petro nos va mucho mejor a las mujeres. Con Rodolfo Hernández nos iría muy mal, lastimosamente. A mí me preocupan los dos escenarios. Me preocupan, por un lado, a pesar de que creo que, como decía Juana, Petro ha aprendido. Creo que, y eso es algo que muchas de las personas del centro que están apoyando a Petro en este momento reconocen. Petro ha suavizado mucho su discurso y Petro en este momento también está empezando a negociar mucho con empresarios y hablando también de hacer apoyo a proyectos a microempresas, ¿no? Creo que en eso Petro se está acercando mucho al salto social que prometía Ernesto Samper, ¿no? Y a mí mi mayor preocupación sería que los otros empresarios que hicieron las cláusulas Petro sí se empecinen en convertir a Colombia en Venezuela. Que pase algo muy parecido a lo que pasó con el proceso 8000, aunque el candidato que está cercano a estar, pues que está imputado, cosa que Samper nunca estuvo. O sea, Samper no llegó a ese punto porque no encontraron mérito en las acusaciones. Sí me preocupa que los empresarios que petrófobos se ocupen de ayudar a una desestabilización económica como la que se produjo durante el proceso 8000 con el gobierno de Samper. Si la coalición de empresarios que están empezando a acercarse a Petro logra que eso no ocurra, pues yo creo que también, como decía Juana, aparte de garantizar derechos a las mujeres y derechos a las minorías, pues estaríamos también haciendo justicia a lo acordado en los acuerdos de paz y a una profundización de lo estipulado en la Constitución del 91, que para mí son dos promesas que aguantan mucho. Por otro lado, si gana Rodolfo Hernández, de pronto, pues en este país en el que estamos tan anestesiados con la violencia, hacia la violencia en los territorios y hacia la inseguridad, es posible que se sostenga, pero también es posible que la desesperanza de la gente que vota, que en este momento está apoyando a Petro y a Francia Márquez, porque yo creo que esa es una cosa que siempre se tiene que reconocer, es Francia y Petro. Que esto de verdad
se desborde el descontento social y el descontento en que estamos. Y incluso en el mejor de los escenarios, las cosas que ha dicho Rodolfo Hernández encarna una cosa que una profesora mía en la universidad decía, y es que la ignorancia es la madre de muchas vanguardias. Y el vanguardismo de Rodolfo Hernández en muchas cosas es una gran muestra de ignorancia. Su comentario sobre la ley de feminicidio es aterradora. Sus discursos contra las personas pobres y contra las mujeres en situaciones vulnerables como las trabajadoras sexuales y las mujeres venezolanas. Y lo que más aterra de eso es que es un discurso que moviliza odios muy profundos y un descontento muy desorientado que refleja la educación del colombiano promedio que vive en la situación de desigualdad tan tenaz en que vivimos en este país. Y a mí me preocupa porque sé que se ha hecho, digamos, se ha agotado un poco el símil entre Trump y Rodolfo Hernández, pero uno de los efectos tenebrosos que tuvo tener a Trump en el poder es que se legitimó un discurso fascista. Y se desató una violencia, mucha gente muy fascista en Estados Unidos, que se sentía censurada para demostrar su fascismo abiertamente, entonces a mí me preocupa que haya ataques contra personas de la comunidad LGTBI, contra mujeres trabajadoras sexuales, ataques fronteros, porque es que tendríamos en el poder a una persona que habla con desprecio de las trabajadoras sexuales y las mujeres venezolanas, que están acá en una situación de inmensa vulnerabilidad. Entonces, ese sería un miedo agregado a los que ya muy lúcidamente mencionó Juana. Bueno, Silvia y Juana, un placer tenerlas en este espacio. Muchas gracias por sus comentarios, por sus análisis tan pertinentes a pocos días de la segunda vuelta electoral. Y bueno, les mando un saludo.